Entonces comenzamos el tema, patogénesis al azar. Digamos, hace algunos días estábamos nosotros discutiendo acerca de este tema de mutagénesis al azar. Eh, Decíamos que pues, nos sirve para pues, describir algunas funciones de algunos genes. Y bueno, esta es una presentación ya un poco atrás que teníamos en el grupo, hablando de un sistema de interés. Este basurero, pues para muchos grupos de investigación es un sistema bastante bueno, un sistema de interés. ¿Por qué es un sistema de interés? Pues porque aquí podemos encontrar microorganismos que se están adaptando a estas condiciones de adversidad. Podemos tener microorganismos que se adaptan a condiciones bastante recalcitrantes, y estos microorganismos pues, pueden ser responsables de muchos compuestos y podrían ser la solución para remediación del planeta. Entonces, digamos que es un sistema de bastante interés para que podamos nosotros estudiarlo, organismos, y posteriormente aislar qué genes codifican para esas ventajas de bioremediación. Pues hay distintos compuestos que son altamente recalcitrantes. En el grupo de investigación hemos trabajado con algunos de ellos, y en otros grupos pues, están trabajados, por ejemplo, en la estación experimental de Saidín trabajan mucho con nitrobenzueno, con tolueno, clorobenceno, antraceno, etcétera, o algunos policlorados. En nuestro caso en particular, pues nos interesan más contaminantes de tipo agrícola como el benomilo. En realidad el benomilo es una sustancia antifúngica que se ha echado indiscriminadamente en suelos eh, pues de cultivos mexicanos con el objetivo de erradicar hongos, pero que lamentablemente pues ahora están siendo o significan un problema bastante fuerte, porque el benomilo pues resulta bastante tóxico o neurotóxico, y no solamente para los sistemas biológicos. Nosotros estamos muy interesados en bacterias que tengan esa capacidad. En nuestro caso, benomilo, en caso de otros grupos de investigación, otro tipo de compuestos que son xenobióticos. Un compuesto xenobiótico es aquel que fue creado por el hombre y que es difícil de degradar por la naturaleza. Pero afortunadamente las bacterias con todos los degradación. Entonces esta diapositiva solamente es para mostrar que existe una gran diversidad de bacterias. Se dice que solamente hemos aislado al 1% de la diversidad bacteriana. Entonces desconocemos prácticamente a la mayoría de ellas, y por lo tanto desconocemos a muchas de las funciones que pueden llevar a cabo. Eh, Pues esta es nada más como para ubicar cuándo se originan las bacterias. Y pues tienen un sistema de evolución bastante más antiguo, son las más ancestrales de este planeta prácticamente, mucho antes de los primeros eucariotes, y pues eso les da una bastante fuerte como para encontrar cualquier función. Ustedes pueden buscar genes implicados en cualquier función a partir de las bacterias. Bueno, pues la biorremediación podemos definirla de una manera práctica, sencilla, como aquel proceso en que es transformado por medio de un catalizador biológico a un compuesto inocuo. Entonces, esto es importante. El catalizador biológico puede ser una proteína. En nuestro caso de microbiología, pues nos interesan pues que las bacterias sean este catalizador biológico, que sean capaces de usar ese tóxico y transformarlo en un componente, digamos, menos tóxico, o por supuesto, si se pudiera, pues inocuo. Entonces, en este sistema de interés, pues nos interesa eh, degradar ese tóxico que está ahí ya, digamos, haciendo un problema
en el planeta. Y dentro de los sistemas, digamos, de biorremediación, pues podemos tener tres tipos de biorremediación. Primera, aquella donde se llega a la mineralización completa del compuesto tóxico, es decir, se transforma en algo que ya no tiene nada de toxicidad en, en el ambiente. A eso se le llama mineralización, pero también puede ocurrir una biotransformación y se transforma a un compuesto, digamos, menos tóxico, pero hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones algunas bacterias lo pueden transformar en algo que es todavía más tóxico. Entonces, tipo digamos, de transformación para saber si realmente la transformación es algo inocuo o por lo menos menos tóxico. Y la última, para el caso de metales pesados, es la inmovilización. En el caso de inmovilización, pues nosotros podemos tener un metal que de forma insoluble y entonces se inmoviliza ese metal. Entonces los metales que ya están en la forma de pues cero, o sea, ya no tienen carga, ya son más difíciles de solubilizar y por lo tanto los sistemas biológicos pueden absorber. Eh, bueno, en realidad en cuestiones de microbiología se estudian muchas cosas, por ejemplo, las rutas biodegradativas de compuestos recalcitrantes, digamos, de estudios para la eliminación de esos compuestos orgánicos o compuestos tóxicos. Por ejemplo, estudiamos qué bacterias son más tolerantes a metales pesados, cuáles algunos los volatilizan, entonces hay que encontrar aquellos, digamos, modelos adecuados. O también se estudia la producción de biosurfactantes por algunas bacterias para la bioremediación de algunas de tipo orgánico, en este caso especialmente en el caso del petróleo, para que puedan ser, digamos, solubilizados en agua y posteriormente degradados por los microorganismos, ya sea por ese microorganismo o por otros microorganismos. Este es un modelo que comúnmente se ha utilizado por laboratorios de bioremediación para el caso de moléculas orgánicas. Muchas veces las moléculas orgánicas son muy tóxicas, entonces si se echan, digamos, dentro del medio de cultivo, terminan aniquilando a las bacterias, a pesar de que ellas tengan la capacidad de degradación, pues terminan aniquilándolas. Entonces se ha diseñado este tipo de dispositivos de tal suerte que el compuesto orgánico se pone aquí en la parte central, se hace una presión de vapor de aquí con el medio de cultivo, toman ese compuesto, lo van tomando como fuente de carbono y van creciendo gracias a esa presión de vapor que ejercen estos compuestos tóxicos, pero no es una cantidad, digamos, elevada como si estuvieran directamente en interacción con los microorganismos. De esta manera se pueden, digamos, seleccionar bacterias que tienen esa capacidad de usar como fuente de carbono a este tipo de moléculas orgánicas. Entonces, cuando ya tenemos bacterias con este tipo de características, por ejemplo aquí, algunos grupos de investigación se fueron a la búsqueda de bacterias resistentes a bromuro de etirio, especialmente en la estación experimental de Saidín, el grupo de Juan Luis Ramos. Pues una pregunta que normalmente nos hacemos es, cuando ya tienes esos microorganismos que son capaces de tolerar o degradar este tipo de moléculas, pues nos hacemos la pregunta de cómo conocer esos genes que están involucrados. Y entonces, pues cuando ya tienes ese microorganismo, ese bicho, pues tratas de responder esta pregunta y pues como ya lo habíamos visto anteriormente, hacer mutagénesis por transposones. Entonces los transposones, ya lo habíamos dejado también de tarea, son elementos móviles, contienen secuencias repetidas, pueden ser directas, pueden ser invertidas, pero tienen una característica y es que los transposones saltan dentro de un genoma. Entonces, pues son como, como DNA saltarín al azar en distintos puntos del genoma y pues estos transposones que normalmente están presentes en la naturaleza pues han servido para que nosotros podamos, digamos, manipularlos y
pues ya desde mi punto de vista, un fago, eh, pues yo lo veo como una especie de transposón complejo. Entonces, bueno, ese es como un punto de vista particular. Un transposón muy comúnmente empleado es el transposón TN5, y el transposón TN5 pues tiene, digamos, estas características: un sitio llamado O, en medio tiene eh, una resistencia a canamicina. Perdón, esto ya me estoy refiriendo a un mini TN5 como tal, pero lo que tienen, digamos, este tipo de transposones es que pueden, gracias a, se encuentran y podrían saltar a una parte del genoma que se desea mutagenizar, insertar, digamos, esta, ok. Esta es una construcción que hicimos en el laboratorio hace ya algún tiempo, en donde metíamos en un sistema PCNB5 de Víctor de Lorenzo. Nosotros introducíamos genes de resurrección río abajo del promotor que trae el NOT1, y metíamos un gen de resurrección XVPER1. Esto, si quieren, luego se los platico, digamos, en extenso. En este momento, solamente este material genético se podría introducir en un genoma de bacteria con el objetivo en una sola copia dentro del genoma. Entonces, bueno, los transposones no solamente nos van a servir para mutagenizar, sino también podríamos expresar algún gen de interés. Este es que me pasó Víctor Lorenzo, él lo creó, en donde caricaturiza cómo ocurre la transposición. Dice si tienen una bacterizar, y de ese lado tiene una Escherichia coli que es donadora de un plásmido que contiene un transposón. Pues la acción puede ser biparental o triparental, dependiendo de si esta cepa tiene MOP como los genes TRA. En este caso ejemplificamos una biparental que sí los tiene. Entonces, y una vez que ya pasó, digamos, este plásmido tiene la característica, no lo dije hace rato, pero tiene la característica de ser suicida. Es decir, que en este caso vamos a suponer que es un plásmido eh, PUT, un plásmido PUT canamicina. Pues tiene el, digamos, el origen de replicación, sería el R6K, y este origen de replicación depende de una proteína que se llama lambda-PIR. Lambda-PIR pues es producido por no es producido por la cepa receptora. Por lo tanto, como esta cepa en este plásmido no va a ser capaz de autorreplicarse, y por lo tanto se dice que es un plásmido de la serie suicida. Por lo tanto, la única forma en que se puede salvar, digamos que la única forma en que se puede salvar es que ocurra el salto del transposón a alguna parte del genoma. Y una vez que esto ocurra a nuestra bacteria, digamos con esta resistencia a antibiótico, y por lo tanto pues tenemos que seleccionarla. Y pues, aquí pues comentaba yo hace tiempo que es tener el medio de selección, y los medios de selección pueden ser de distintas, digamos, de distinta naturaleza, pero lo importante del medio de selección es que permite el crecimiento de la cepa receptora y que impida el crecimiento de la cepa donadora, para que en este caso Escherichia coli no de las bacterias que han ganado el transposón. Eh, un medio de selección que comúnmente usamos, por ejemplo, para Pseudomonas putti y Acata 2440, es un medio mínimo, citrato, porque el Escherichia coli no es capaz de usar citrato a menos que haya biotina en el medio. Entonces pues evitamos poner biotina, y por lo tanto solamente crece Cata 2440. Y adicionalmente, si esto tiene canamicina, pues ponemos canamicina parte eh, digamos, como parte de la selección, y solamente van a crecer por lo tanto este transposón. No sé si hay preguntas hasta aquí. Bueno, su silencio lo tomaré como que no hay ninguna pregunta, así que continuamos.
Entonces, bueno, este es un esquema donde se caricaturiza la trabora triparental. Nosotros pasamos un plásmido desde la cepa receptora hasta la cepa donadora. eh, entonces, aquí se tiene que ayudar de una cepa helper, pero es prácticamente lo mismo. El objetivo es pasar este plásmido desde esta cepa donadora hasta la receptora. Y una vez que está acá, como es un plásmido suicida, la única forma de, digamos, la resistencia es que salte el transposón a cualquier lado del genoma. Y una vez que dio ese salto, pues entonces nosotros tenemos que seleccionar en el medio, evitando el crecimiento. En este caso también podríamos usar un medio mínimo, por ejemplo, con algún solvente orgánico. Generalmente usamos benzoato de sodio, porque en benzoato de sodio no crece Escherichia coli. Y además es benzoato de sodio con cloranfenicol, porque ahí crece Pseudomonas putida Kt2440 y lleva canamicina por si el transposón fuera un transposón con canamicina. Una vez que ocurre esto, pues hace la selección en el medio que les había mencionado y aquellas, digamos, clonas que son capaces de crecer en este medio se vuelven a picar a un medio nuevo con esta característica y si vuelven a crecer, entonces ya se consideran como mutantes. Y a partir de ahí se comienza a hacer la mutateca. Entonces decíamos hace algún tiempo que pues, necesitamos hacer mutatecas de entre 10.000, pues dependiendo de si es un solo gen, o a lo mejor hasta de 10.000 a 20.000 mutantes con el objetivo de buscar aquel gen que sea responsable de lo que estamos buscando. Y una vez que ustedes ya tienen la generación de estas, imaginemos que son unas 10.000 mutantes, pues a cada una de estas mutantes, y a eso es a lo que nosotros llamamos la generación de una mutateca. Entonces, ahora todas las cepas que hemos generado de la mutateca, pues hay que probarlas en el fenotipo que estamos buscando para ver qué mutante dejó de, digamos, si nosotros buscáramos una cepa que ya no es capaz de usar benomilo como fuente de carbono o antraceno como fuente de carbono, pues tendríamos que picar cada una de esas mutantes en presencia y de antraceno como única fuente de carbono y en otro medio que tenga otra fuente de carbono. Y aquella cepa que sea capaz de crecer en el medio mínimo con otra fuente de carbono, pero no en antraceno, pues sería una bacteria que sería buena para ser estudiada porque el transposón se habrá insertado en ese gen de interés que estamos buscando. Entonces eso es importante que después de que ya tenemos la mutateca, vayamos en la búsqueda de las mutantes que son las adecuadas para hacer nuestros estudios ya de determinación de los genes de interés. ¿Vale? Este es otro ejemplo, este es Glucoacetobacterius eutropicus. Nosotros en el laboratorio hemos hecho... ¿Puedes repetir la pregunta? Ajá. Bueno, en este caso, la helper se usa cuando nosotros tenemos esta serie de la CC118 lambda PIR, eh, tiene los genes TRA, pero no tiene los genes MOF. Y para que se haga se requieren de los dos tipos de genes para la genes. Pues si quieres, lo que podemos hacer es que les comparto un video donde digamos que viene toda esta parte de por qué se requieren esos genes para hacer este puente, genes para hacer el puente. Entonces, la helper contribuye con un plásmido, en este caso se llama el plásmido PRK 600, genes de complementación para hacer este puente. Entonces, como ya se pueden hacer los puentes, ya se puede pasar el plásmido desde un lado hasta otro. Hay una discusión aquí a nivel molecular de si este plásmido pasa primero para acá, se complementa y después hace conjugación hasta acá,
Víctor Lorenzo tiene unas micrografías electrónicas donde dice que esta está en contacto con esta y a su vez E. coli RK600 está en contacto con la receptora. Entonces que el camino debería de ser de aquí, pasa el plásmido suicida para acá y de acá pasa para acá. La verdad es que desde el punto de vista práctico es lo de menos cómo ocurre. Lo que importa es que ocurre y que ocurre después el salto. Ya molecularmente cómo pasa, pues sí debe haber una explicación, pero no, hasta ahorita no he leído, no es mi campo, ahí me disculpo, no he leído, digamos, molecular detallado, pero les voy a pasar estos videos para ver cómo se hace el puente y eso pues No les va a entiendo dejar muy un bien poco más claro cómo participa. lo que se conoce, digamos, a nivel molecular de esta parte. ¿Les parece? Ah, Dolores. no entiendo muy bien cómo funciona la helper. Ok. Comentaba que en el laboratorio tenemos muchos modelos. Este es de Glucoacetobacter zotrophicus. Nosotros queríamos buscar algunas mutantes, en este caso defectivas para una sustancia inhibitoria. Glucoacetobacter zotrophicus produce sustancias inhibitorias y queríamos saber cuál de ellas podía producir esa sustancia inhibitoria cuando tuviéramos una mutante oportuna. El modelo para el Glucoacetobacter zotrophicus es muy ineficiente y teníamos muy pocas mutantes a partir de cada una de estas, digamos, eventos. Entonces, pues la mutateca no fue muy grande y no logramos nuestro objetivo en este caso en particular. Y pues nos quedamos sin estudiante para seguir explorando esta parte, pero es un modelo que a mí me parece bastante bueno porque, eh, pues, digamos que te permite conocer otras cosas que normalmente no conoces con los modelos de KT2440 o el caso de Burkholderia Uname, que es un modelo que es muy fácil de llevar a cabo este proceso de mutagénesis al azar. Digamos, otro caso difícil también que fue para nosotros fue una esfingomonas que también intentamos y pues después de 1000 ensayos no logramos, digamos, hacer mutagénesis al azar. Pero bueno, son parte de las experiencias. Eh, bueno, es un poquito de lo mismo. En este caso, el medio de selección era un medio LGI con canamicina 80. Escherichia coli no es capaz de crecer en este medio, mutantes, pero no tengo fotos porque realmente estos son modelos hipotéticos y en la realidad tuvimos muy poquitas mutantes, es decir, la eficiencia de transposición fue muy baja. Eh, para cualquier caso, pues, una de las cosas que hacemos es comprobar por PCR o ver si hay presencia de la canamicina, del cassette de canamicina. Y entonces, imagínense por PCR, pues, con palillos estériles y llevarlos directo a Sí, PCR. gracias. Y si nos amplifica el cassette de Sí, sí, canamicina, gracias. esa es una de las primeras cosas que hay que hacer. Hay gente que le gusta hacer solder blot, pues nosotros podemos agarrar varias cepas, haciendo solder blot con una sonda que vaya a la canamicina, o sea, extraen de eso, bueno, escogen algunas de las cepas que tienen mutantes, le extraen DNA, digamos que lo corren, pues lo cortan con alguna enzima y lo corren en una electroforesis y lo someten a su sonda. Y entonces dicen que dependiendo de dónde cayó el transposón, pues la sonda se va a pegar en distinto nivel, si es que son clonas diferentes. Si de repente la sonda se pega en un mismo sitio, significa que son clonas repetidas. Y entonces pues hay que evitar estudiar clonas repetidas. La realidad es que, digamos que si ustedes hacen su evento de mutagénesis eh, con los tiempos especificados por la metodología, van a tener pocas copias de clonas hermanas. Por ejemplo, se dice que cuando ustedes hacen una mutagénesis, pues tiene que ser, o sea, un evento de mutagénesis, si les da
por decir, 30 mutantes, más vale volver a hacer otro intento de mutagénesis independiente para obtener otros 30 y así, varios eventos de mutagénesis. Y muchas veces los estudiantes entran en tentación y en lugar de hacer varios eventos de mutagénesis, comienzan a hacer, digamos que guardan en el refrigerador sus diluciones y dicen, si en la dilución 3 obtuve 30, pues esa dilución 3 la vuelvo a plaquear y ya voy a tener, en lugar de 30, puedo obtener, por decir, 300 o incluso 1000 colonias. Y entonces están confiados que ahora ya tienen colonias y resulta que ahí sí tienen peligro de que esas colonias son hermanas porque vienen de la misma, del mismo evento de mutagénesis. Entonces mi recomendación aquí sería mutagénesis diferentes para ir captando a las clonas y con eso aseguran que no tienen colonias hermanas y pueden someterlas a overblot si así lo desean y hay eventos donde el tromposón se insertó en una parte del genoma diferente. Eh, Algo ya le pasó a mi presentación porque, a ver, creo que es algo de la compatibilidad, no sé, pero no importa. Nos pasamos a esto. Una vez que ya, digamos, imagínense que ya tenemos a aquella mutante que, que ya es la buena, la que no, si estamos buscando una sustancia inhibitoria, pues sería la que dejó de producir la sustancia inhibitoria. Si estamos buscando algún gen relacionado con la degradación de un compuesto, pues es aquella clona que ya no degrada el compuesto. Pues entonces lo siguiente es averiguar qué gen está implicado en esa resistencia o en esa función que estamos nosotros, digamos, planteando. Aquí es un ejemplo, aquí se buscaba genes de resistencia a congelación-descongelación en una bacteria que se llama Klebsiella varicola y pues digamos el transposón se insertó en una parte al azar en el genoma y nosotros planteamos que mediante PCRs arbitrarias podríamos conocer ese gen. Entonces lo que hay que hacer es extraer DNA de esa mutante de interés y hacer dos rondas de PCRs arbitrarias. Se llama PCRs arbitrarias porque usa entre las PCRs unos oligos que se pegan al azar, que se llaman arbitrarios, y un oligo que es específico de la zona del mini TN5. En este caso, la primera ronda se usan estos dos oligos, el TN externo que se pega en esta región del, digamos, del TN5 y un arbitrario que se puede pegar arbitrario. En la primera amplificación, digamos, probabilidad, se va a amplificar la región que nosotros, digamos, tenemos de interés, es decir, aquella que tiene el transposón y el gen contiguo al transposón que fue mutagenizado. Entonces, pero también se van a amplificar otras que son productos del arbitrario, porque va dirigida a una zona que es constante dentro del transposón, o es una zona específica. Entonces esto está un poco más enriquecido, pero para, digamos, resolver el problema y enriquecer este fragmento, lo que se hace es una segunda PCR, pero ahora usando un oligo más interno, la región, es el TN interno, y bueno, aquí hicimos un poco más grande el dibujo, con el objetivo de que se vea dónde está el TN interno. Entonces el TN interno se pega acá, pero todavía permite ver la región O, y un arbitrario 2 que se pega al arbitrario 1, pero digamos más específica, es como una especie de PCR anidada, de tal suerte de enriquecer esta zona, que es la zona contigua al transposón que mutagenizó. Y por lo tanto, si nosotros tenemos esta región, la podemos mandar a secuenciar. Bueno, primero la sometemos a electroforesis, la purificamos, la mandamos a secuenciar y podemos entonces nosotros tener el, el gen implicado que después podríamos comprobar por otras metodologías. No sé si hay alguna pregunta aquí.
¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok, pues seguiremos entonces. Entonces, así es como luce una electroforesis que nosotros podemos ver. Es como, digamos, cada muestra lleva distinto bandeo. Y lo que la técnica dice es que nosotros tenemos que aislar aquellas bandas que son más representativas, digamos, que están más intensas, para que las mandemos a... Entonces cortamos estas bandas, las purificamos y estas bandas son las que nosotros, una vez que ya las identificamos, las cortamos, las mandamos a secuenciar y algo importante deben de tener a la hora de analizar del son y esto les va a garantizar, esto va a garantizar que sea realmente una amplificación que captó un gen que está contiguo al genoma, es decir, un gen de interés. Y ahora sí, este gen de interés lo mandan al NSBI, paran y pues ya les va a decir a qué se parece más. Ese es un gen relacionado con la regulación, un gen denominado BET-R, que tiene que ver con la regulación de la betaína. Pero bueno, dependiendo del tipo de gen que estén buscando, va a ser la secuencia que ustedes van a encontrar y ya les tocará analizar y ver si realmente tiene que ver con eso. Así es como nosotros hemos captado de distintos genes, en este caso relacionados con la congelación-descongelación. Eh, Posteriormente hay que corroborar si realmente es el gen. Podemos amplificar con, hicimos si nos dio arriba en el genoma y amplificamos, digamos, el gen de interés. En el caso de la silvestre nos tenía que dar 8 pares de bases. En la mutante, pues tenemos el transposón, nos tiene, como dice, digamos, típica, sin aumentar tiempos, pues esta banda era más difícil de captar y es lo que vemos aquí en la electroforesis. Vemos el caso en la línea 3 de la cepa silvestre, si se mutante no se puede ver, digamos, ese gen. Eh, pero también diseñamos oligos desde ese, digamos, principio del gen hasta una zona del mini TN5 y otra amplificación desde el principio de este mini TN5 hasta el final del gen. Y entonces nosotros sabíamos los tamaños esperados y pues lo que hicimos fue esa amplificación, obtuvimos los amplificados correspondientes, corroborar que nuestra dirección del transposón estaba bien, en la otra dirección no obtenemos amplificación. Entonces ya después de estos los cortamos, mandamos a secuenciar y con esa secuencia corroboramos que es nuestro gen de interés. Y bueno, ya que teníamos la secuencia, pues lo que hicimos ahora con toda esta región, en este caso este es el gen de interés de BET-R, pero con todo, digamos, desde acá diseñamos oligos para amplificar y esos oligos para clonar en un vector. Por ejemplo, aquí podemos este PJET T1, dejamos en Bloom, fue una clonación en Romo, de tal suerte que después a coli conjugamos a varícola y pues afortunadamente logramos complementar a nuestra cepa de Klebsiella varícola y con eso pues nosotros corroboramos que primero que estaba presente el plásmido. Por ejemplo, aquí en 5 tenemos la mutante no complementada y de 1 a 4 tenemos las mutantes complementadas. Podemos, como este plásmido, que es el que nosotros estamos complementando, ahora con la región, con el gen de interés de BET-R, pues ya está presente en nuestras clonas, antes no está. Y entonces con esto nosotros podemos hacer ahora los experimentos en este caso de secación rehidratación para ver cómo se comporta. Podemos ver la cepa silvestre que es muy resistente a desecación rehidratación. La mutante es altamente BET-R, ya no tolera a la desecación y la cepa complementada ahora. Entonces con esto pues nosotros ya tenemos digamos para qué nos sirve hacer todo el proceso de mutagénesis pasando por la identificación del gen
y los ensayos de complementación. Esto es lo que, digamos, se tendría que hacer desde el punto de vista de búsqueda de genes funcionales, sobre todo genes que sean desconocidos para alguna función que nosotros tengamos o queramos explorar. Y esto pues, es lo que se denomina como genómica funcional.